Los hermanos Valdrés. Durante la década del 60, Rafael Negro Valdrés y Eduardo Bocha Valdrés incursionaron en el automovilismo deportivo a nivel nacional. Su actividad rural de chacareros y contratistas no les dejaba mucho tiempo, pero se las arreglaban para dedicarle el que podían a su pasión por los fierros. Comenzaron allá por 1950 preparando una Forte con el que participaron en las categorías zonales y con la que alcanzaron a desarrollar 160 kilómetros por hora. En 1959 se incorporaron al turismo de carretera cuando le compraron la Coupé Ford a Castañola de Chivilcoy. Adquirieron experiencias, pero sin buenos resultados. Eran las épocas de Oscar y Juan Galvez, los hermanos Emiliosi, Álzaga, Menditegui, Ciani, Bordeu, Perkins y otros tantos grandes pilotos. Por contactos que tenían en el ambiente automovilístico, llegan a conocer a Marco Ciani, dueño de un famoso Chevrolet apodado El Sapito, el cual era por ese entonces un referente de la marca y con el cual había ganado 13 carreras, incluidos gran premios y 2 subcampeonatos. Después de un tiempo de tratativas, en 1960 compraron el Chivo y así comenzaron a dar que hablar por sus buenos resultados. Aquellas no eran épocas de preparadores, chasistas, motoristas. Cada corredor se preparaba su auto. Así que ellos lo preparaban en su taller en el campo, donde vivían. Luego de realizar las tareas habituales de siembra, cosecha, enfarde, etc. Fue por ello que el Diario del Oeste los bautizó la Flecha Agraria. Allí Rafael preparaba el motor y Eduardo el chasis y la carrocería. Con algunos ajustes lograron alcanzar los 220 kilómetros por hora, velocidad suficiente para llegar a pelear la punta por aquella época. En pocas oportunidades se llevaba a reparar un elemento. Un caso de eso fue cuando en los talleres de la escuela técnica el profesor Herrera les fabricó una pieza de transmisión que no tenían los Chevrolet, que les permitió mejorar su performance. Las carreras de entonces eran generalmente por caminos de tierra o barro si llovía, arena, ripio, y por las pocas rutas asfaltadas. Se recorrían muchos kilómetros, 500 o más. Pasaban por muchas localidades y las carreras duraban 4 o 5 horas. Por eso se debía recorrer el camino con anticipación y el acompañante debía llevar la hoja de ruta. Además, debían tener auxilios en algún punto del camino para proveerle principalmente la nafta. El encargado de organizar los auxilios era el hermano mayor, Ángel Viruta Valdrés. Las publicidades que exhibía el auto no eran sponsors, sino que se trataba de colaboraciones que recibían de amigos, allegados, repuestos, combustibles, cubiertas. Entre ellos estaban Talleres Córdoba, Joaquín Pacheco, Agencia Chevrolet, la Cooperativa Agrícola Ganadera, Tinglados, Arosquín, entre otros. Entre sus logros figuran un segundo puesto logrado en la Vuelta de Rojas en 1961, luego de haber largado en el 20º lugar. A su llegada a Carlos Casares los esperó una multitud para llevarlos en autobomba hasta la casa de sus padres. Un tercer puesto en Mercedes, en el cual ganaron la Copa a la mejor pasada por el regimiento de esa ciudad, ubicándose entre los primeros. Participaron en el Gran Premio del 63, que se largaba desde Mercedes, recorría 6 provincias
y se regresaba a Buenos Aires. Por compromisos laborales, decidieron correr solo la primera etapa, pero lo hicieron bajo el seudónimo del Negro, para que de esta forma no se enterara la gente y el equipo, puesto que cuando finalizara la etapa en Santa Rosa regresarían a enfardar, sin que se enterara ni siquiera su hermano Viruta, que los esperaba para esa tarea. Pero por información de radio se corrió el comentario y muchos fueron a verlos pasar por la ruta, encontrándose con la sorpresa que, habiendo largado en el puesto 30, pasaron por Carlos Casares en el tercer lugar, con un promedio de 200 kilómetros por hora. Más adelante, por un problema de carburación, se relegaron al sexto y arribaron a Santa Rosa. Fueron en vano los esfuerzos de Marco Ciani para convencerlos de que terminaran el Gran Premio, incluso ofreciéndole su equipo, ya que se podía decir que ese día estaban para ganar. Hasta el mismísimo Fangio les insistió al ver el poder del Chevrolet, pero ellos tenían que realizar la tarea agrícola. Y eso, junto a su hermano, era más importante que ganar el Gran Premio. La Vuelta de Peguajó de 1965 los vio punteros hasta que una biela los dejó fuera de carrera. De haber tenido comunicación radial, hubiéramos levantado, conservado la diferencia, comentaba después Eduardo. En la Vuelta de Carlos Casares en 1966 estaban para salir segundos, pero un despiste en Martínez Dios los hizo llegar terceros, aunque debieron resultar segundos, ya que el ganador, Bordeu, llegó sin el capot y eso no estaba permitido. Pero su peso en la categoría hizo que no fuera desclasificado. En esta prueba tuvieron un promedio de 168 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que la mayoría de ese trayecto era por caminos de tierra, con numerosos pasos a nivel y lomas de burro. Esa fue su última carrera. Estos son algunos resumidos relatos de las 37 carreras que disputaron, en las cuales, y escuchá, se mantuvieron siempre entre los primeros 10 lugares, quedando miles de anécdotas para contar. Hoy, el Chevrolet descansa en posesión de la familia, siendo un vivo recuerdo del automovilismo de aquellas épocas, en exactas condiciones, originales, y haciendo sentir su bramar para quienes quieran volverlo a escuchar. Rafael Valdrés y Marcela Terrasolo, los hermanos Valdrés.